Los proyectos híbridos son la combinación de métodos tradicionales con métodos ágiles. En los últimos años, la gestión de proyectos híbridos ha ganado popularidad entre los directores de proyectos. Los proyectos son cada vez más complejos y las empresas se enfrentan a entornos más competitivos. Todos estos factores han impulsado un rápido cambio de un enfoque tradicional y estructurado de gestión de proyectos a uno más ágil. Sin embargo, los directores de proyectos se han dado cuenta que ambos enfoques tienen sus propias ventajas y desventajas. En el video sobre las tendencias de la gestión de proyectos ya te explicaba que los proyectos híbridos son una tendencia en la gerencia de proyectos para los próximos años. Tanto los enfoques tradicionales y los enfoques ágiles tienen pros y contras. Recuerda que lo correcto es hablar de enfoques predictivos en lugar de tradicionales y de enfoques adaptativos en lugar de ágiles, como lo explico en el video que te dejo arriba en las tarjetas. Los enfoques conocidos como waterfall o cascada es la forma tradicional de abordar los proyectos y se caracterizan por ser predictivos. Se puede predecir la forma como se va a realizar el trabajo y de allí su nombre de predictivos. En el desarrollo de software moderno existe un estigma negativo relacionado con la gestión de proyectos mediante enfoques tradicionales, ya que se consideran anticuados, torpes y que no encajan bien. Los enfoques ágiles están de moda y se promocionan como la mejor manera de administrar un proyecto de desarrollo de software eficiente y de vanguardia. Pero como te comentaba, hay pros y contras tanto para los enfoques en cascada como para los enfoques ágiles. Los proyectos en cascada se benefician de la previsibilidad. Su naturaleza estática y el flujo de trabajo predecible facilita estimar los costos de desarrollo, crear una línea de tiempo del proyecto, cumplir con los plazos y además se tienen claras las expectativas sobre el cronograma y los entregables para cada fase del proyecto. Los enfoques predictivos tienen la desventaja por la inflexibilidad, lo que les dificulta adaptarse al cambio. Los enfoques adaptativos, en cambio, son más flexibles. Los proyectos se dividen en tareas iterativas rápidas, que son llamadas sprint, donde los equipos trabajan en colaboración para entregar diferentes secciones del proyecto al mismo tiempo. En un proceso de desarrollo adaptativo se dividen los proyectos en partes manejables y se requieren pruebas periódicas, lo que facilita agregar o eliminar elementos del proyecto y se reduce la posibilidad de falla. Estimar los plazos y los costos se vuelve difícil por la flexibilidad de los procesos ágiles. Por ello, los enfoques híbridos son una alternativa a los enfoques tradicionales y ágiles. Ten en cuenta que el equipo del proyecto no debe usar un enfoque para todos los proyectos, sino aplicar un enfoque que le brinde los mejores resultados para un proyecto o cliente específico. Si necesitas determinar cuál enfoque es el que aplica a tu proyecto, en mi academia he desarrollado un curso para que puedas analizar todas las variables de tu proyecto con un método adaptado y una plantilla descargable. Si bien a primera vista ágil y cascada parecen ser completamente opuestos entre sí, hay formas de combinar los dos enfoques para aprovechar lo mejor de cada uno. Veamos a continuación los beneficios de los enfoques híbridos. Los enfoques híbridos tienen muchos beneficios. Mejoran la entrega de los requisitos del cliente y ayudan a la organización a realizar sus iniciativas estratégicas. También ayudan a la implementación gradual de los enfoques adaptativos. Por eso han cobrado impulso entre las empresas que desean hacer la transición hacia la agilidad. Utilizar enfoques híbridos permite una transición más fluida y rápida. Un enfoque híbrido permite aprovechar los beneficios tanto de la cascada como de la agilidad. Lo único que se debe considerar es cómo llegar al equilibrio adecuado entre los dos enfoques para entregar proyectos oportunos y a gran escala. Un enfoque híbrido para la gestión de proyectos puede proporcionar mejoras potenciales mediante la combinación de prácticas para proporcionar el mismo presupuesto, tiempo, alcance y resultados de calidad acorde con los enfoques tradicionales, mientras que al mismo tiempo se llegará al nivel de éxito y se cumplirán las expectativas de las partes interesadas que brindan los enfoques ágiles. Por lo tanto, al seleccionar el enfoque híbrido se pueden definir las restricciones del proyecto utilizando prácticas en cascada, planificar y ejecutar como ágil y cerrar el proyecto como cascada para acelerar todo el proceso sin comprometer las restricciones del proyecto y minimizar el riesgo. Existen estudios que han demostrado que los proyectos ágiles tienen una tasa de éxito ligeramente más alta que los enfoques predictivos, pero también es cierto que hay industrias en las que los enfoques ágiles pueden no encajar. Por otra parte, hay industrias que se adaptan muy bien a los enfoques ágiles. También existen estudios, incluso de varios años, como uno de la firma de análisis de software CAS,
que señala que según sus investigaciones, los proyectos de aplicaciones producidos usando métodos ágiles o de cascada tienen más vulnerabilidades de seguridad, más problemas de confiabilidad y rendimiento y un costo de mantenimiento más alto que aquellas aplicaciones que son producidas con un método mixto. Por eso se utilizan términos que combinan ambos enfoques como Waterfall, que utiliza el enfoque tradicional en cascada para la planificación, la recopilación de requisitos, el desarrollo del presupuesto y la documentación del progreso del proyecto. Y una vez que hay suficientes detalles para iniciar el desarrollo, se utiliza Scrum para el desarrollo del servicio o del producto. Esta combinación denominada Waterfall es útil cuando se requiere detallar la planificación y poder hacer estimaciones precisas del presupuesto. También está la denominación Agile, que combina lo mejor de los enfoques en cascada y ágil, pero se utiliza un proceso en cascada no muy estricto. Ayuda a aumentar la velocidad, disminuir el costo y mejorar la calidad. La planificación se aborda centrada en el usuario y utiliza herramientas de prototipos rápidos. La planificación e identificación de requisitos de la cascada se divide en historias de usuario y son priorizadas en el sprint. Esta combinación de enfoque es apropiada para proyectos en constante cambio y que se requiere el cumplimiento de los requisitos dentro de un periodo de tiempo limitado. Como puedes ver, la combinación de los enfoques brinda lo mejor de ambos mundos: la organización y sistematización de la cascada y la flexibilidad y velocidad de las metodologías ágiles. Ten en cuenta que la combinación puede ser mezclando los enfoques o desarrollando algún componente ágil si el proyecto es predominantemente predictivo o un componente de cascada si el proyecto es predominantemente ágil. Apoya el canal con un like, suscribiéndote y comentando. Nos vemos en el siguiente video.